¿Qué sucede cuando los dioses abandonan a los reyes? En las colinas que abrazan al río Tíber, donde hoy se alza la ciudad eterna, una historia extraordinaria está a punto de desplegarse. Es una historia de amor y traición, de poder y venganza, de cómo una sola noche de horror cambiaría el curso de la civilización occidental para siempre. Pero para entender esta revolución que sacudiría al mundo antiguo, debemos retroceder en el tiempo hasta cuando Roma no era más que un sueño susurrado por los vientos que acariciaban 7 colinas solitarias. ¿Cómo nace un imperio? ¿Con la fuerza de las armas, con la sabiduría de los sabios o quizás con la leche de una loba? En el año 753 a.C., según cuentan las leyendas que han sobrevivido más de 2 milenios, 2 bebés abandonados cambiaron el destino del mundo. Sus nombres eran Rómulo y Remo, hijos del dios de la guerra Marte y de la vestal Rea Silvia, condenados a morir por un rey celoso de su poder. Imagina por un momento esa escena primordial. Una loba salvaje encuentra a 2 recién nacidos en una canasta flotando en las aguas del Tíber. En lugar de devorarlos, su instinto maternal despierta y los amamanta en la gruta del Lupercal, al pie del monte Palatino. Esta imagen, grabada en monedas y estatuas a lo largo de la historia, representa algo más profundo que una simple leyenda. Simboliza el nacimiento de una civilización que crecería alimentándose tanto de la sabiduría como de la ferocidad. Los gemelos crecieron para convertirse en líderes de bandas de jóvenes pastores y ladrones, pero su destino era mucho más grandioso. Cuando decidieron fundar una ciudad en el lugar donde la loba los había salvado, los dioses les pidieron que interpretaran las señales celestiales. Remo vio 6 buitres desde la colina del Aventino, pero Rómulo divisó 12 desde el Palatino. Esta competencia divina terminó en tragedia cuando Rómulo mató a su hermano por burlarse de las murallas que estaba construyendo. Con sangre fratricida se regaba el suelo de la futura Roma, estableciendo un patrón que se repetiría a lo largo de su historia. Pero más allá del mito, los arqueólogos han descubierto evidencias fascinantes en el Palatino. Restos de cabañas del siglo VIII a.C., murallas primitivas y tumbas que confirman la existencia de asentamientos en las fechas que la tradición asigna a la fundación de Roma. La realidad y la leyenda se entrelazan de manera tan íntima que resulta imposible separarlas completamente. Lo que sí sabemos es que en esas colinas comenzó a gestarse algo extraordinario. La Roma primitiva no era la metrópoli de mármol que conocemos por las películas. Era una colección de aldeas de pastores, construidas con madera, adobe y paja, donde convivían latinos, sabinos y otros pueblos itálicos. Sin embargo, su ubicación era estratégicamente perfecta. Controlaba el paso más fácil para cruzar el Tíber, conectaba las rutas comerciales entre el norte etrusco y el sur griego, y sus colinas ofrecían defensa natural contra los enemigos. Los dioses, parecía, habían elegido bien el lugar para su experimento. ¿Cómo se construye una civilización desde cero? Los primeros reyes de Roma nos muestran que se necesita una mezcla perfecta de visión, pragmatismo y, ocasionalmente, un toque divino. Después de Rómulo, quien organizó las primeras instituciones y las famosas 3 tribus romanas, llegó Numa Pompilio, un rey tan diferente a su predecesor como la luna al sol. Numa, según la tradición, era un sabino de profunda espiritualidad que gobernó durante 43 años sin librar una sola guerra. Su secreto era extraordinario. Había establecido una relación directa con la ninfa Egeria, quien le susurraba las leyes divinas durante encuentros nocturnos en un bosque sagrado. Bajo su reinado, Roma se transformó de una ciudad de guerreros en una civilización ordenada por la religión y el derecho.
Creó el calendario romano, estableció los colegios sacerdotales y construyó el templo de Jano, cuyas puertas solo se cerraban durante la paz, un símbolo profético considerando que permanecerían abiertas durante la mayor parte de la historia romana. El contraste llegó con Tulio Hostilio, el tercer rey, quien devolvió a Roma su espíritu guerrero. Su reinado estuvo marcado por la famosa batalla de los Horacios contra los Curiacios, donde 3 hermanos romanos lucharon contra 3 hermanos albanos para decidir qué ciudad dominaría a la otra. Solo sobrevivió un Horacio romano, quien logró vencer mediante una estrategia ingeniosa, fingiendo huir para separar a sus enemigos y derrotarlos uno por uno. Esta victoria no solo expandió el territorio romano, sino que estableció un principio que dominaría su historia. La inteligencia táctica podía superar la fuerza bruta. Anco Marcio, el cuarto rey, combinó la sabiduría de Numa con el pragmatismo de Tulio. Expandió Roma hacia el mar, fundando el puerto de Ostia en la desembocadura del Tíber, y construyó el primer puente de madera sobre el río, conectando la ciudad con la orilla derecha. Sus reformas urbanas incluyeron la construcción de la primera prisión romana, el Tullianum, cuyas celdas subterráneas todavía pueden visitarse hoy bajo la iglesia de San José de los Carpinteros. Pero quizás su contribución más importante fue la integración de poblaciones conquistadas como ciudadanos romanos, un concepto revolucionario que distinguiría a Roma de otras ciudades-estado antiguas. Sin embargo, estos primeros 4 reyes eran solo el preludio de una transformación mucho más dramática. En el horizonte se acercaba una dinastía que cambiaría Roma para siempre: los Tarquinios. Estos reyes de origen etrusco traerían consigo conocimientos técnicos avanzados, ambiciones imperiales y eventualmente los excesos que destruirían la monarquía. Su llegada marca el final de la Roma pastoral y el comienzo de la Roma imperial, pero también siembra las semillas de su propia destrucción. ¿Qué sucede cuando una civilización más avanzada se encuentra con una más ambiciosa? La respuesta llegó a Roma en la figura de Lucio Tarquinio Prisco, un hombre cuya historia personal encarna las complejidades del mundo antiguo. Nacido en la ciudad etrusca de Tarquinia, hijo de un griego exiliado y una noble etrusca, Tarquinio representaba la síntesis perfecta entre la sofisticación griega, la ingeniería etrusca y la ambición romana. Los etruscos eran el pueblo más misterioso y avanzado de la Italia antigua. Dominaban la metalurgia del hierro, habían desarrollado técnicas de construcción que permitían edificios de varios pisos, conocían los secretos de la navegación mediterránea y poseían un sistema político complejo basado en una confederación de 12 ciudades. Su religión, centrada en la interpretación de presagios divinos a través del vuelo de las aves y el examen de entrañas de animales, influiría profundamente en las prácticas romanas. Pero quizás lo más importante, las mujeres etruscas gozaban de una libertad extraordinaria para la época, participando activamente en banquetes, política y negocios. Cuando Tarquinio llegó a Roma con su esposa Tanaquil, una mujer de extraordinaria inteligencia política, trajo consigo no solo riqueza, sino conocimientos que transformarían la ciudad. Tanaquil, según las fuentes antiguas, poseía el don de interpretar presagios, y fue ella quien convenció a su esposo de que Roma ofrecía mejores oportunidades que Tarquinia. Durante el viaje, un águila arrebató el sombrero de Tarquinio para luego recolocárselo cuidadosamente. Tanaquil interpretó esto como una señal de que llegaría a ser rey. El reinado de Tarquinio Prisco, 616-578 a.C., transformó Roma de una ciudad de colinas en una verdadera metrópoli. Drenó los pantanos entre las colinas, creando el espacio que se convertiría en el Foro Romano, el corazón político y comercial del futuro imperio. Construyó la Cloaca Máxima,
el sistema de alcantarillado más avanzado del mundo antiguo, cuyos túneles principales todavía funcionan después de 2600 años. Inició la construcción del Circo Máximo, que eventualmente albergaría a 250.000 espectadores, y comenzó el templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio, que se convertiría en el símbolo religioso del poder romano. Pero la transformación más profunda que trajo Tarquinio fue política. Dobló el número de senadores, incorporando a las familias plebeyas más prominentes, y reorganizó el ejército según el modelo etrusco, introduciendo las famosas centurias que dominarían los campos de batalla mediterráneos. Sin embargo, su muerte violenta a manos de los hijos del rey anterior, Ancomarcio, reveló las tensiones que la rápida transformación había generado. La monarquía romana estaba evolucionando, pero también acumulando enemigos que esperaban su momento para actuar. ¿Puede un esclavo convertirse en rey? En el mundo antiguo, donde el nacimiento determinaba el destino, la historia de Servio Tulio desafía todas las convenciones. Nacido de una esclava en el palacio real, criado como un hijo por la reina Tanaquil y elevado al trono por una combinación de mérito, astucia política y, según algunos, intervención divina, Servio representa uno de los experimentos sociales más audaces de la historia antigua. La ascensión de Servio al poder es una historia digna de una novela. Cuando Tarquinio Prisco fue asesinado, Tanaquil ocultó su muerte durante varios días, afirmando que el rey estaba herido pero vivo, mientras ella consolidaba el apoyo para Servio entre los senadores y el pueblo. Esta maniobra política brillante permitió una transición pacífica del poder, evitando la guerra civil que podría haber destruido Roma en sus primeros siglos. Tanaquil, una vez más, demostró ser una de las mentes políticas más brillantes de su época. El reinado de Servio Tulio, 578-534 a.C., marcó la culminación de las reformas sociales romanas. Su constitución serviana reorganizó toda la sociedad romana en 5 clases censitarias basadas en la riqueza, no en el nacimiento, un concepto revolucionario que democratizó parcialmente el poder político. Estableció el censo, el primer sistema estadístico sistemático de la historia, que no solo contaba ciudadanos, sino que evaluaba su capacidad militar y económica. Esta innovación permitió a Roma organizar ejércitos más eficientes y recaudar impuestos más justos que cualquier otra ciudad-estado de su época. Pero Servio no se limitó a reformas administrativas. Expandió dramáticamente el territorio romano, incorporando las colinas del Quirinal, Viminal y Esquilino dentro de las murallas de la ciudad, triplicando su tamaño. Construyó el primer templo dedicado a Diana en el Aventino, estableciendo a Roma como el centro religioso de la Liga Latina. Sus reformas urbanas incluyeron la construcción de mercados especializados, la regulación de oficios artesanales y la creación de los primeros barrios organizados de la ciudad. Roma, bajo su gobierno, se transformó en una metrópoli que rivalizaba con las grandes ciudades griegas. Sin embargo, las reformas de Servio generaron resistencia entre la aristocracia tradicional, que veía amenazados sus privilegios ancestrales. La oposición se cristalizó en la figura de Lucio Tarquinio, hijo de Tarquinio Prisco, quien se había casado con Tulia Menor, la hija más ambiciosa de Servio. Esta pareja representaba todo lo que había de peligroso en la política romana, la combinación de legitimidad dinástica con ambición desmedida. Su conspiración contra Servio no solo terminaría con la vida del rey reformador, sino que sembraría las semillas de la destrucción de la monarquía romana. La muerte de Servio Tulio en 534 a.C. fue uno de los crímenes más execrables de la historia romana. Tulia, su propia hija, no solo conspiró en su asesinato, sino que después ordenó a su cochero que pasara el carro sobre el cuerpo de su padre en plena vía pública. Esta imagen de horror, que los romanos recordarían durante siglos,
marcó el comienzo del reinado más tiránico y paradójicamente el último de la historia de Roma. ¿Cómo se convierte un hombre en monstruo? La transformación de Lucio Tarquinio, desde príncipe ambicioso hasta tirano despreciado, ilustra uno de los patrones más antiguos y destructivos del poder humano. Su ascensión al trono en 534 a.C., manchada por el parricidio de su esposa y el asesinato de su suegro, marcó el comienzo de un reinado que combinaría logros monumentales con excesos que finalmente destruirían la institución monárquica en Roma. Tarquinio el Soberbio, así lo llamaron sus contemporáneos, y así lo recuerda la historia, gobernó Roma durante 25 años, con una mezcla tóxica de brillantez política y brutalidad sistemática. Sus primeros años mostraron las contradicciones de su carácter, mientras implementaba políticas que fortalecían el Estado romano, simultáneamente desmantelaba las instituciones que limitaban el poder real. Redujo el Senado a una sombra de su antigua influencia, ejecutó o exilió a los senadores leales a Servio Tulio y concentró en sus manos un poder absoluto que ningún rey romano había osado reclamar antes. Sin embargo, sería un error histórico describir a Tarquinio únicamente como un tirano. Sus logros arquitectónicos y militares transformaron Roma en una potencia regional respetada y temida. Completó el templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio, una estructura tan impresionante que rivalizaba con los templos de las grandes ciudades griegas. Sus ingenieros terminaron la Cloaca Máxima y expandieron el sistema de acueductos que había iniciado su predecesor. Bajo su gobierno, Roma se convirtió en la ciudad más moderna de Italia, con infraestructura urbana que no sería superada hasta la época imperial. Militarmente, Tarquinio llevó las legiones romanas más lejos que cualquier rey anterior. Conquistó las ciudades latinas de Suessa, Pometia y Gabí, mediante una combinación de asedio directo y guerra psicológica. Su conquista de Gabí fue particularmente astuta. Envió a su hijo Sexto como falso desertor, quien gradualmente ganó la confianza de los gabianos hasta convertirse en su líder militar, momento en el cual traicionó la ciudad a su padre. Esta táctica, que los romanos llamarían estratagema de Gabii, se convertiría en un modelo para futuras operaciones de infiltración. Pero los éxitos externos no podían ocultar la creciente tiranía interna. Tarquinio juzgaba personalmente todos los casos capitales, sin permitir apelaciones o defensas. Impuso trabajos forzados para sus proyectos de construcción, agotando las arcas públicas y la paciencia popular. Sus espías infiltraban todas las clases sociales, creando un clima de terror donde una palabra equivocada podía resultar en muerte o exilio. La aristocracia romana, acostumbrada a cierto grado de consulta y respeto, comenzó a conspirar en secreto, esperando el momento adecuado para actuar. El momento llegó en 510 a.C., durante el sitio de Ardea, cuando Tarquinio cometió el error fatal de dejar Roma desprotegida mientras perseguía una victoria militar más. En el campamento militar, sus hijos se entregaban a los placeres de la juventud privilegiada, sin saber que sus acciones desencadenarían una revolución que cambiaría el curso de la historia occidental. La tragedia que estaba a punto de desarrollarse en Ardea no solo terminaría con la monarquía romana, sino que crearía el modelo republicano que inspiraría revoluciones y constituciones durante los siguientes 2500 años. El reino que Tarquinio había construido con sangre y hierro estaba a punto de colapsar por el peso de sus propios excesos. Los dioses, que según la tradición romana protegían a los justos y castigaban a los tiranos, estaban preparando su venganza más espectacular. ¿Puede una sola noche destruir un reino de siglos? El año 509 a.C. amaneció como cualquier otro en las colinas de Roma. Los comerciantes abrían sus tiendas en el foro,
Los artesanos martillaban el metal en sus talleres y los niños jugaban en las calles empedradas sin saber que estaban viviendo los últimos días de una era. Pero a 20 kilómetros de distancia, en el campamento militar romano, frente a las murallas de Ardea, se estaba gestando la tragedia que convertiría una noche de horror en el catalizador de la primera revolución republicana de la historia. Esta es la historia de cómo el crimen de un príncipe arrogante destruyó una monarquía de 2 siglos y medio, dando nacimiento a un sistema político que inspiraría a revolucionarios desde América hasta Francia, desde Haití hasta las primaveras árabes. ¿Qué lleva a un rey poderoso a apostar todo su reino en una sola campaña militar? La respuesta yace en la psicología del poder absoluto y en la arrogancia que inevitablemente lo acompaña. En el año 510 a.C., y Tarquinio el Soberbio se enfrentaba a una situación que todo tirano conoce. Necesitaba una victoria externa espectacular para silenciar la creciente oposición interna. La ciudad latina de Ardea, rica y estratégicamente ubicada cerca de la costa, se había rebelado contra el dominio romano y rechazado pagar los tributos exigidos. Para Tarquinio, esta rebelión no era solo un desafío militar, sino una prueba de su autoridad como rey de Roma. El sitio de Ardea comenzó con la confianza típica de Tarquinio. Sus legiones, veteranas de múltiples campañas victoriosas, rodearon la ciudad con una eficiencia que hablaba de décadas de experiencia militar. El rey estableció su campamento en las colinas cercanas, confiado en que los ardeatinos se rendirían rápidamente ante la demostración de fuerza romana. Sin embargo, los defensores demostraron una resistencia inesperada, convirtiendo lo que debería haber sido una campaña rápida en un asedio prolongado que se extendería durante meses. En el campamento romano, la rutina del asedio creó una atmósfera de aburrimiento y decadencia que sería fatal para la monarquía. Los nobles jóvenes, acostumbrados a victorias rápidas y botines abundantes, comenzaron a entretenerse con juegos, apuestas y banquetes que se prolongaban hasta el amanecer. Entre estos jóvenes aristócratas se encontraban Sexto Tarquinio, el hijo mayor del rey y heredero al trono, Tito Herminio, Lucio Tarquinio Colatino, sobrino del rey, y otros miembros de las familias más prominentes de Roma. Estos hombres, que deberían haber sido modelos de virtud romana, se convirtieron en símbolos de la decadencia moral que había infectado a la monarquía. Una noche de invierno, mientras el vino fluía abundantemente en la tienda de campaña de Sexto Tarquinio, la conversación derivó hacia un tema que cambiaría la historia: la virtud de sus esposas. Cada hombre presumía de la belleza, fidelidad y nobleza de su mujer, pero las palabras se convirtieron en desafío cuando Colatino propuso una apuesta que parecía inocente. ¿Por qué no cabalgamos hasta Roma y comprobamos qué están haciendo nuestras esposas en este momento? La propuesta fue recibida con risas y bromas, pero había en ella una semilla de competencia masculina que pronto se convertiría en tragedia. El grupo de jóvenes nobles montó a caballo esa misma noche, cabalgando los 20 kilómetros hasta Roma bajo la luz de una luna casi llena. Su llegada inesperada a las casas familiares reveló escenas que confirmarían o destruirían las presunciones de cada marido. Mientras las esposas de algunos nobles fueron encontradas en banquetes o fiestas, jugando a los dados o entretenidas con amigos, Lucrecia, la esposa de Colatino, fue hallada en su hogar, hilando lana junto a sus sirvientas a la luz de las lámparas de aceite. Esta imagen de virtud doméstica, tan valorada en la cultura romana, despertó en Sexto Tarquinio una obsesión que destruiría todo lo que su familia había construido durante generaciones. ¿Puede la virtud de una mujer derribar un reino? En el mundo romano, donde el honor familiar era más valioso que la vida misma, la respuesta era definitivamente sí. Lucrecia no era una mujer ordinaria,
Descendía de una de las familias patricias más antiguas de Roma. Estaba casada con Lucio Tarquinio Colatino, uno de los comandantes más respetados del ejército, y era conocida en toda la ciudad por su inteligencia, belleza y sobre todo por su inquebrantable virtud moral. Pero fue precisamente esta reputación la que selló su destino trágico. La obsesión de Sexto Tarquinio con Lucrecia no era simplemente lujuria, era la manifestación perversa del poder absoluto que creía poseer sobre todos los ciudadanos romanos. Durante días después de esa visita nocturna, el príncipe no pudo apartar de su mente la imagen de Lucrecia trabajando virtuosamente mientras otras mujeres se entregaban a los placeres. Esta obsesión se alimentó de la arrogancia típica de los tiranos, la creencia de que todo y todos en el reino le pertenecían por derecho divino, incluyendo el honor de las mujeres más nobles. Pocos días después, Sexto regresó solo a Roma, inventando una excusa sobre asuntos militares urgentes. Llegó a la casa de Colatino al anochecer, aprovechando la ausencia del marido y presentándose como un huésped que reclamaba la hospitalidad tradicional romana. Lucrecia, siguiendo las normas de cortesía aristocrática, lo recibió con honor, le ofreció cena y preparó una habitación para la noche. No podía imaginar que estaba albergando a su propio destructor. Lo que sucedió esa noche se convertiría en uno de los crímenes más famosos de la historia antigua. Sexto Tarquinio, armado con una espada, irrumpió en la habitación de Lucrecia durante la madrugada, amenazándola con muerte y deshonra si no se sometía a sus deseos. Cuando las amenazas de violencia no bastaron, recurrió a una estratagema que atacaba lo más sagrado en la mentalidad romana. Amenazó con matarla junto a un esclavo y afirmar que los había encontrado en adulterio, destruyendo para siempre su reputación y la de su familia. Enfrentada a esta elección imposible entre la deshonra viviendo o la deshonra muriendo, Lucrecia cedió para proteger el honor de su linaje. El crimen de Sexto Tarquinio no era solo una violación personal, era un ataque directo contra los fundamentos del orden social romano. En una sociedad donde el honor familiar constituía la base de la autoridad política y social, la violación de una matrona patricia por parte de un miembro de la familia real representaba la perversión total del sistema monárquico. Lucrecia, consciente de las implicaciones históricas de lo sucedido, tomó una decisión que transformaría su tragedia personal en un catalizador revolucionario que cambiaría el mundo para siempre. Al amanecer, después de que Sexto partiera de regreso al campamento, Lucrecia envió mensajeros urgentes a su padre, Espurio Lucrecio, y a su marido, pidiéndoles que regresaran inmediatamente a Roma y que trajeran consigo a un testigo de confianza. Su elección del testigo fue profética. Pidió que vinieran acompañados de Lucio Junio Bruto, un hombre que había sobrevivido a la tiranía de Tarquinio fingiendo ser un bufón inofensivo, pero que en realidad poseía una de las mentes políticas más brillantes de su generación. ¿Cómo se transforma una tragedia personal en una revolución política? La respuesta llegó en la forma de Lucio Junio Bruto, un hombre cuya historia personal encarnaba todas las razones por las que la monarquía romana debía terminar. Bruto había vivido bajo la tiranía de Tarquinio, fingiendo ser mentalmente deficiente, una máscara que había adoptado después de que el rey asesinara a su padre y hermano mayor por considerarlos amenazas políticas. Durante años había soportado humillaciones, burlas y desprecios, pero detrás de esa fachada de simplicidad se ocultaba una inteligencia política excepcional y un odio implacable hacia la tiranía. Cuando Bruto llegó a la casa de Lucrecia junto con su padre y su marido, encontró a una mujer destrozada pero decidida. Con una dignidad que impresionó a todos los presentes, Lucrecia relató lo sucedido sin omitir detalles.
pidiendo venganza no solo por ella, sino por todas las mujeres de Roma que vivían bajo la amenaza de los excesos reales. Sus palabras, según los historiadores antiguos, fueron simples pero devastadoras. Aunque me perdono del pecado, no me eximo del castigo. Ninguna mujer deshonrada podrá vivir tomando el ejemplo de Lucrecia. Lo que siguió fue uno de los momentos más dramáticos de la historia antigua. Lucrecia sacó una daga que había ocultado entre sus ropas y se la clavó en el corazón, muriendo instantáneamente ante la mirada horrorizada de los tres hombres. Su suicidio no fue un acto de desesperación, sino una declaración política calculada. Prefería morir antes que vivir como símbolo de la impunidad tiránica. Su sangre, derramándose sobre el suelo de mármol de su hogar patricio, se convirtió en el catalizador de la revolución más importante del mundo antiguo. Bruto, quien hasta ese momento había mantenido su máscara de simplicidad, arrancó la daga del cuerpo de Lucrecia y, levantándola hacia el cielo, mientras su hoja goteaba sangre, pronunció el juramento que cambiaría la historia. Por esta sangre, la más pura de todas, juro ante los dioses que perseguiré a Lucio Tarquinio el Soberbio, junto con su esposa criminal y toda su descendencia, con hierro y fuego y cualquier medio que esté a mi alcance, y no permitiré que ellos ni ningún otro reine jamás en Roma. Este momento marcó el fin de la mascarada de Bruto y el nacimiento del primer revolucionario republicano de la historia. Los tres hombres juraron unirse a Bruto en su misión vengadora, pero el líder del movimiento sabía que necesitarían algo más que indignación personal para derrocar una monarquía establecida. Su plan era brillante en su simplicidad. Llevarían el cuerpo de Lucrecia al Foro Romano, el corazón político de la ciudad, y convocarían al pueblo para revelar la verdad sobre los crímenes de la familia real. Bruto, con su conocimiento íntimo de la política romana, sabía que el pueblo estaba cansado de los excesos de Tarquinio y que solo necesitaba un símbolo poderoso para convertir el descontento en revolución. La procesión que se dirigió hacia el foro esa mañana no era solo un cortejo fúnebre, era una declaración de guerra contra la tiranía. Mientras el cuerpo de Lucrecia era transportado en una litera cubierta de flores, Bruto caminaba junto a ella, ya no fingiendo demencia, sino revelando la inteligencia feroz que había mantenido oculta durante décadas. Los ciudadanos que se unían a la procesión no sabían que estaban participando en el funeral de la monarquía romana y el nacimiento de la primera república de la historia occidental. ¿Puede un discurso cambiar el curso de la civilización? En el foro romano de aquel día de primavera del 509 a.C., las palabras de Bruto demostraron que, cuando se combinan con el momento adecuado y la causa correcta, la retórica puede ser más poderosa que los ejércitos. Cuando la multitud se reunió alrededor del cuerpo de Lucrecia, Bruto subió a la tribuna de oradores y, por primera vez en décadas, habló con su verdadera voz, clara, inteligente y llena de una furia controlada que electrizó a la audiencia. Su discurso fue una obra maestra de persuasión política que combinaba emoción personal, análisis político y visión de futuro. Comenzó relatando los crímenes específicos de la familia Tarquinio, el asesinato de Servio Tulio, la usurpación del trono, las ejecuciones arbitrarias de senadores, los trabajos forzados impuestos al pueblo y ahora la violación de la mujer más virtuosa de Roma. Pero Bruto no se limitó a enumerar agravios. Articuló una visión alternativa de gobierno donde el poder no residiera en un individuo caprichoso, sino en instituciones controladas por el pueblo y la aristocracia responsable. La multitud, que había llegado como curiosos, se transformó gradualmente en una asamblea revolucionaria. Ciudadanos que nunca habían cuestionado públicamente la autoridad real comenzaron a gritar consignas contra Tarquinio.
Veteranos militares que habían servido lealmente al rey se declararon dispuestos a luchar contra él. Comerciantes y artesanos, cansados de impuestos arbitrarios y confiscaciones caprichosas, prometieron apoyo económico a la revolución. En pocas horas, Bruto había logrado lo que parecía imposible: convertir el descontento privado en movilización política pública. Pero Bruto sabía que la retórica sola no bastaría para derrocar una monarquía. Mientras hablaba, sus aliados se movían entre la multitud, organizando grupos de acción, identificando simpatizantes en posiciones clave y preparando la logística de la revolución. Colatino y Espurio Lucrecio se dirigieron a las barracas militares para ganar el apoyo de los soldados estacionados en Roma. Otros conspiradores fueron enviados a asegurar los graneros públicos, las torres de vigilancia y los accesos a la ciudad. Lo que comenzó como un funeral se estaba convirtiendo en un golpe de Estado perfectamente orquestado. La decisión crucial llegó cuando Bruto propuso formalmente la expulsión de Tarquinio y el establecimiento de un nuevo sistema de gobierno. En lugar de simplemente proclamarse como el nuevo rey, propuso algo revolucionario: que el poder fuera compartido entre dos magistrados elegidos anualmente, llamados cónsules, que gobernarían con la asesoría del Senado y el consentimiento del pueblo. Esta propuesta, que había estado madurando en su mente durante años de observación política, representaba la primera articulación clara de los principios republicanos que influenciarían el desarrollo político occidental durante los siguientes 2 milenios. La votación que siguió fue histórica no solo por su resultado, sino por su procedimiento. Por primera vez en la historia de Roma, el pueblo fue consultado directamente sobre la forma de gobierno que deseaba. La votación se realizó por tribus, siguiendo las reformas de Servio Tulio, pero con una diferencia crucial. Esta vez, el voto no era sobre un asunto administrativo, sino sobre el fundamento mismo del poder político. Cuando se contaron los votos, el resultado fue abrumador. La monarquía era abolida, Tarquinio y su familia eran declarados enemigos públicos, y la República Romana nacía oficialmente. Bruto y Colatino fueron elegidos como los primeros cónsules, marcando el comienzo de una era que duraría casi 5 siglos y que cambiaría la faz del mundo mediterráneo para siempre. ¿Puede sobrevivir una idea cuando todo el mundo conspira contra ella? La República Romana había nacido en una mañana de primavera del año 509 a.C., pero su supervivencia estaba lejos de estar garantizada. Mientras los ciudadanos celebraban en el foro la expulsión de Tarquinio el Soberbio, en los palacios etruscos y en las cortes de los reyes latinos se tramaban planes para restaurar la monarquía y aplastar esta peligrosa idea de que el pueblo pudiera gobernarse a sí mismo. Lo que siguió fueron décadas de guerra, heroísmo, traición y sacrificio que pondrían a prueba si los ideales republicanos podían sobrevivir a las realidades del poder. Esta es la historia de cómo una revolución local se convirtió en un experimento político que cambiaría el mundo, y de cómo los primeros republicanos de la historia demostraron que la libertad vale cualquier precio, incluso la vida de los propios hijos. ¿Qué sucede cuando una revolución triunfa, pero sus enemigos no se rinden? Los primeros días de la República Romana demostraron que derrocar a un tirano es solo el comienzo de una lucha mucho más compleja. Tarquinio el Soberbio, expulsado de Roma con su familia y seguidores, no había renunciado a recuperar su trono. Desde su exilio en Caere, una ciudad etrusca aliada, comenzó inmediatamente a tejer una red de conspiraciones que amenazarían la supervivencia misma de la joven república. El primer desafío para los cónsules Bruto y Colatino fue consolidar las instituciones republicanas, mientras enfrentaban la amenaza constante de la restauración monárquica.
Reconstruyeron el Senado, que Tarquinio había reducido a menos de 200 miembros, incorporando a 164 nuevos senadores seleccionados entre los ciudadanos más distinguidos, incluyendo por primera vez a miembros de familias plebeyas prominentes. Esta decisión no fue solo pragmática, sino visionaria. Ampliar la base de poder de la República más allá de la aristocracia patricia tradicional garantizaba un apoyo más amplio contra los intentos de restauración. Sin embargo, la amenaza más peligrosa no vendría de enemigos externos, sino del corazón mismo de las familias fundadoras de la República. Una conspiración silenciosa se gestaba en los salones de las casas patricias más nobles, liderada por jóvenes aristócratas que habían crecido acostumbrados a los privilegios de la corte real y que veían en la República una amenaza a su estilo de vida. Entre estos conspiradores se encontraban los propios hijos de Bruto, Tito y Tiberio, junto con los hijos de Colatino y miembros de las familias Vitelia y Aquilia. La conspiración fue descubierta gracias a la lealtad de un esclavo llamado Vindicio, quien perteneció a los Vitelios y quien oyó por casualidad una reunión secreta donde se planificaba el asesinato de los cónsules y la restauración de Tarquinio. El esclavo, arriesgando su vida, llevó la información directamente a Bruto, proporcionando no solo detalles del complot, sino también cartas comprometedoras escritas por los conspiradores al rey exiliado. El descubrimiento de esta traición puso a prueba los principios republicanos de manera más cruel de lo que nadie podría haber imaginado. El juicio que siguió se convirtió en un momento definitorio para la nueva república. Bruto, como cónsul supremo, debía presidir el proceso contra sus propios hijos, enfrentando el dilema más terrible que puede afrontar un padre: elegir entre el amor familiar y los principios políticos. Los historiadores antiguos describen la agonía visible en el rostro de Bruto mientras escuchaba las evidencias contra Tito y Tiberio, pero su decisión final no vaciló. Cuando los jóvenes fueron declarados culpables de traición, Bruto no solo confirmó la sentencia de muerte, sino que permaneció presente durante la ejecución, observando impasible mientras los lictores decapitaban a sus hijos en el foro. Este acto de sacrificio personal por el bien público estableció un precedente que definiría la virtud republicana romana durante siglos. La res publica debía estar por encima de todos los intereses privados, incluso los más sagrados vínculos familiares. ¿Puede una ciudad resistir cuando el ejército más poderoso del mundo antiguo golpea a sus puertas? En el año 508 a.C., Roma enfrentó su primera prueba de fuego como república cuando Lars Porsena, el rey etrusco de Clusium, marchó contra la ciudad con un ejército que era la culminación de siglos de experiencia militar etrusca. Porsena no venía solo como aliado de Tarquinio. Representaba el temor de toda la aristocracia etrusca ante la peligrosa idea de que los pueblos pudieran gobernarse sin reyes. Porsena era uno de los monarcas más poderosos de su época, señor de una confederación etrusca que controlaba las minas de hierro más ricas del Mediterráneo occidental y poseía tecnología militar superior a cualquier otra de Italia. Sus ejércitos incluían no solo infantería pesada etrusca, sino también mercenarios galos, arqueros lígures y una caballería que había aprendido tácticas de los pueblos de las estepas orientales. Cuando este ejército se desplegó en las colinas que rodeaban Roma, muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar si la libertad valía el precio de la destrucción total. El sitio de Roma por Porsena reveló tanto las vulnerabilidades como las fortalezas de la joven república. Por un lado, la ciudad no estaba preparada para un asedio prolongado. Las reservas de grano eran limitadas, las fortificaciones necesitaban refuerzos urgentes y muchos ciudadanos aún dudaban si luchar hasta la muerte
por un experimento político tan reciente. Por otro lado, la crisis sacó a la luz un heroísmo extraordinario que se convertiría en parte fundamental de la identidad romana. El primer héroe de la resistencia republicana fue Horacio Cocles, un oficial veterano que defendía el puente Sublicio, la única conexión entre Roma y la orilla derecha del Tíber. Cuando las tropas etruscas avanzaron para tomar el puente, Horacio se mantuvo en su extremo defendiéndolo solo, mientras sus compañeros destruían la estructura detrás de él. Luchó contra enemigos muy superiores en número hasta que el puente colapsó, momento en el cual se arrojó al Tíber completamente armado y logró nadar hasta la orilla romana. Su hazaña no solo salvó a Roma de una invasión inmediata, sino que demostró que los ciudadanos libres podían luchar con un valor que ningún súbdito de un rey podría igualar. Pero quizás el acto más extraordinario de resistencia vino de Mucio Escévola, un joven patricio que decidió intentar el asesinato de Porsena para liberar a Roma del sitio. Se infiltró en el campamento etrusco, pero confundió a un secretario ricamente vestido con el rey y lo mató por error. Capturado inmediatamente, fue llevado ante Porsena, quien amenazó con torturarlo para obtener información sobre otros conspiradores. La respuesta de Mucio se convirtió en leyenda. Colocó su mano derecha sobre un brasero encendido y la mantuvo allí hasta que se carbonizó completamente, demostrando que el dolor físico no podía quebrar la voluntad de un ciudadano romano libre. «Mira», le dijo a Porsena, «qué poco valor tiene el cuerpo para quienes tienen en la mente una gran gloria». Porsena, impresionado por esta demostración de valor, liberó a Mucio y comenzó a reconsiderar si valía la pena continuar una guerra contra un pueblo capaz de tales sacrificios. ¿Cómo se negocia con un enemigo que posee todas las ventajas militares? La respuesta romana fue revolucionaria: transformar la resistencia heroica en capital diplomático. Los actos de Horacio Cocles y Mucio Escévola no solo inspiraron a los defensores de Roma, sino que causaron una profunda impresión en Porsena, quien comenzó a ver a los romanos no como rebeldes que debían ser aplastados, sino como un pueblo que merecía respeto. Las negociaciones que siguieron revelaron la sofisticación política que ya caracterizaba a la joven república. Los embajadores romanos, liderados por el cónsul Publicola, no se limitaron a pedir la paz, sino que articularon una visión del futuro de Italia, donde etruscos y romanos pudieran coexistir como aliados en lugar de enemigos. Argumentaron que la República no amenazaba los intereses etruscos fundamentales: el comercio, la estabilidad regional y la defensa contra las tribus galas que presionaban desde el norte. De hecho, una Roma republicana fuerte podría ser un aliado más confiable que una monarquía débil, dependiente del apoyo extranjero. Porsena, político experimentado además de comandante militar, reconoció la lógica de estos argumentos. Sus propios intereses no se beneficiaban necesariamente de restaurar a Tarquinio, especialmente si eso significaba una guerra prolongada que drenarían los recursos etruscos y podría atraer la intervención de otras potencias mediterráneas. Además, los actos heroicos de los defensores romanos habían demostrado que conquistar la ciudad requeriría un costo en vidas y recursos que podría debilitar fatalmente su propia posición en la Confederación Etrusca. El tratado que finalmente se firmó entre Roma y Porsena fue notable por su equilibrio y su visión de largo plazo. Porsena aceptó retirar su ejército y reconocer implícitamente la legitimidad de la República, mientras que Roma se comprometía a no atacar territorios etruscos y a mantener relaciones comerciales favorables. Significativamente, el tratado no mencionaba a Tarquinio, dejando claro que el exrey debía buscar apoyo en otra parte.
Este acuerdo no solo salvó a la República, sino que estableció un precedente de diplomacia pragmática que caracterizaría la política exterior romana durante siglos. Sin embargo, el final del sitio de Porsena no significó el final de las amenazas contra la República. Tarquinio, desesperado por recuperar su trono, había encontrado nuevos aliados en las ciudades latinas, especialmente en Túsculo, donde su yerno, Octavio Mamilio, había logrado formar una coalición antirromana. La paz con Porsena había dado a Roma tiempo para consolidar sus instituciones y entrenar a sus ciudadanos soldados, pero la prueba definitiva de la supervivencia republicana aún estaba por llegar en los campos de batalla del Lacio, donde se decidiría de una vez por todas si la idea de la libertad política podía prevalecer sobre las fuerzas de la restauración monárquica. Durante este período de consolidación, los cónsules implementaron reformas institucionales que fortalecerían permanentemente la estructura republicana. Se codificaron los procedimientos para las elecciones consulares, se establecieron reglas claras para la sucesión en caso de muerte o incapacidad de los magistrados, y se crearon mecanismos de emergencia, incluyendo la figura del dictador temporal, que permitirían a la República responder eficazmente a crisis futuras sin comprometer sus principios fundamentales. ¿Puede una sola batalla determinar el destino de una civilización? El 15 de julio del año 496 a.C., en las orillas del lago Regilo, a 30 kilómetros al sureste de Roma, se enfrentaron dos visiones incompatibles del futuro: la restauración monárquica representada por Tarquinio y sus aliados latinos, y el experimento republicano que había florecido durante 13 años de luchas y consolidación. Esta batalla no solo decidiría el destino inmediato de Roma, sino que determinaría si los ideales republicanos podrían sobrevivir en un mundo dominado por reyes y tiranos. Los preparativos para esta confrontación final habían comenzado años antes, cuando Octavio Mamilio de Túsculo logró formar la coalición latina más formidable que había enfrentado Roma desde su fundación. La Liga Latina, revitalizada bajo su liderazgo, incluía no solo a Túsculo, sino a Aricia, Lanubio, Corbio y otras ciudades que veían en la República Romana una amenaza a sus propias estructuras oligárquicas. Tarquinio, ahora un anciano de más de 70 años, pero aún consumido por la obsesión de recuperar su trono, aportó no solo legitimidad dinástica, sino también el apoyo de mercenarios etruscos y sabinos que esperaban compartir el botín de una Roma reconquistada. El ejército republicano que marchó hacia el lago Regilo representaba la culminación de las reformas militares implementadas desde la expulsión de Tarquinio. Ya no era la fuerza semiprofesional de la monarquía, sino una milicia ciudadana donde cada soldado luchaba no por paga o por miedo al castigo, sino por la defensa de su libertad y la de sus hijos. El dictador Aulo Postumio Albino, elegido específicamente para esta campaña, había entrenado intensivamente a las legiones, incorporando tácticas aprendidas de las guerras contra Porsena y adaptando el equipamiento para maximizar la efectividad de la formación de falanges que Roma había heredado de los etruscos. La batalla misma fue una de las más feroces de la historia romana temprana, caracterizada por combates individuales entre líderes que se convirtieron en leyendas. Tarquinio, a pesar de su edad avanzada, luchó personalmente en primera línea, desesperado por demostrar que aún poseía el valor militar que había caracterizado su juventud. Octavio Mamilio, el más formidable de los comandantes latinos, se enfrentó en combate singular con el dictador Postumio, resultando ambos gravemente heridos. El punto culminante llegó cuando Sexto Tarquinio,
el violador de Lucrecia y símbolo de la corrupción monárquica, fue muerto en combate por Marco Herminio, vengando finalmente el crimen que había precipitado la revolución republicana. Pero según la tradición romana, la victoria final no se debió solo al valor humano, sino a la intervención divina. En el momento más crítico de la batalla, cuando las líneas romanas parecían a punto de romperse, aparecieron dos jinetes de extraordinaria estatura y belleza, montando caballos blancos como la nieve y luchando con una habilidad sobrehumana. Los soldados romanos los reconocieron inmediatamente como los dioses gemelos Cástor y Pólux, hijos de Júpiter, que habían venido a defender la causa de la libertad. Su aparición galvanizó a las tropas republicanas y aterrorizó a los latinos, quienes interpretaron la intervención divina como una señal de que los dioses habían abandonado la causa monárquica. La derrota en el lago Regilo marcó el final definitivo de las ambiciones de Tarquinio. El anciano ex-rey, herido y viendo a su hijo muerto y sus aliados dispersos, comprendió finalmente que su tiempo había pasado para siempre. Se retiró a Cumas, en la Magna Grecia, donde pasó sus últimos años como un refugiado político dependiente de la caridad de Aristodemo, el tirano local. Su muerte en 495 a.C., oscura y olvidada, contrastaba dramáticamente con la gloria que había buscado toda su vida. Con su fallecimiento se extinguía no solo una dinastía, sino toda una era de la historia romana. ¿Cómo se construye un gobierno que pueda resistir tanto la tiranía como la anarquía? Los fundadores de la República Romana enfrentaron este desafío creando un sistema político de checks and balances que sería estudiado e imitado por revolucionarios y constitucionalistas durante los siguientes 2500 años. Su solución fue brillante en su simplicidad y sofisticada en su implementación: dividir el poder ejecutivo, crear instituciones que se controlaran mutuamente y establecer procedimientos que garantizaran tanto la eficiencia gubernamental como la protección de los derechos ciudadanos. El corazón del sistema republicano era el consulado dual, una innovación que resolvía el problema fundamental de la monarquía: la concentración del poder en una sola persona. Los dos cónsules, elegidos anualmente por las asambleas populares, poseían el mismo imperium o autoridad suprema que habían tenido los reyes, pero su poder estaba limitado tanto temporalmente como por la presencia de su colega. Este sistema de colegialitas significaba que cualquier decisión importante requería consenso o, en caso de desacuerdo, podía ser vetada por el otro cónsul, previniendo así las decisiones impulsivas o tiránicas que habían caracterizado los últimos años de la monarquía. El Senado, reconstruido y fortalecido después de la Revolución, se convirtió en la institución que proporcionaba continuidad y experiencia al gobierno republicano. Compuesto por ex magistrados que servían de por vida, el Senado combinaba la sabiduría de la experiencia con la legitimidad democrática, ya que todos sus miembros habían sido elegidos previamente por el pueblo para cargos ejecutivos. Aunque formalmente solo tenía poder consultivo, en la práctica el Senado controlaba las finanzas públicas, la política exterior y las decisiones sobre guerra y paz. Su autoritas moral era tal que rara vez un magistrado se atrevía a actuar contra sus recomendaciones formales. Las asambleas populares, heredadas y adaptadas de la monarquía, proporcionaban el elemento democrático del sistema republicano. La Comitia Centuriata, basada en las reformas militares de Servio Tulio, elegía a los magistrados superiores y declaraba la guerra, mientras que la Comitia Tributa, organizada por tribus territoriales, votaba la mayoría de las leyes. Esta división aseguraba que tanto los intereses de los ciudadanos más ricos, que dominaban las centurias,
como los de las clases populares, mejor representadas en las tribus, tuvieran voz en el gobierno. El sistema era complejo, pero esta complejidad era intencional. Hacía imposible que cualquier facción tomara control total del Estado sin un consenso amplio. Para situaciones de emergencia extrema, los fundadores republicanos crearon la institución de la dictadura temporal, que permitía concentrar temporalmente el poder ejecutivo en una sola persona sin destruir las instituciones republicanas. El dictador, nombrado por uno de los cónsules en consulta con el Senado, poseía poder absoluto, pero solo por un máximo de 6 meses o hasta que la crisis hubiera pasado. Esta institución reconocía pragmáticamente que la supervivencia de la República podía requerir ocasionalmente la suspensión temporal de sus procedimientos normales, pero establecía salvaguardas estrictas para evitar que la dictadura se convirtiera en una vía hacia la restauración monárquica. El elemento más innovador del sistema republicano romano fue su adaptabilidad. A diferencia de las constituciones escritas que caracterizarían las democracias modernas, la Constitución romana era un conjunto flexible de precedentes, costumbres y leyes que podía evolucionar gradualmente en respuesta a nuevas circunstancias. Esta flexibilidad permitiría a la República sobrevivir crisis que habrían destruido sistemas más rígidos, adaptándose a los desafíos de gobernar no solo una ciudad-estado, sino eventualmente un imperio mediterráneo. Los principios fundamentales permanecían constantes: división de poderes, elecciones regulares, imperio de la ley. Pero los mecanismos específicos podían refinarse según la experiencia práctica. ¿Puede una revolución de hace 2500 años seguir cambiando el mundo? La respuesta resonó en Filadelfia en 1787, cuando los fundadores de Estados Unidos estudiaron intensivamente los escritos de Polibio sobre la Constitución republicana romana. Volvió a escucharse en París en 1789, cuando los revolucionarios franceses invocaron los nombres de Bruto y Cincinnato. Se repitió en Haití en 1804, en las revoluciones latinoamericanas del siglo XIX, en las primaveras árabes del siglo XXI, y continúa resonando cada vez que un pueblo decide que merece gobernarse a sí mismo en lugar de ser gobernado por tiranos. El impacto inmediato de la Revolución Romana de 509 a.C. fue transformar una ciudad-estado italiana en la capital de un imperio que eventualmente dominaría desde Escocia hasta Sudán, desde Portugal hasta Mesopotamia. Pero su influencia histórica trasciende incluso esas conquistas monumentales. La idea de que el poder político debe ser limitado, temporal y responsable ante el pueblo se convirtió en uno de los conceptos más revolucionarios de la historia humana, amenazando las bases mismas de todos los sistemas autoritarios que le siguieron. Los principios constitucionales desarrollados por la República Romana, separación de poderes, checks and balances, Estado de Derecho, procedimientos electorales regulares, proporcionaron el vocabulario conceptual que utilizarían todos los movimientos democráticos posteriores. Cuando Montesquieu escribió El espíritu de las leyes, cuando Madison diseñó el sistema federal estadounidense, cuando Bolívar imaginó las repúblicas sudamericanas, todos estudiaron el modelo romano como una demostración práctica de que las sociedades complejas podían gobernarse sin reyes ni emperadores. Pero quizás el legado más profundo de la Revolución Romana fue demostrar que los cambios políticos fundamentales son posibles cuando se combinan la indignación moral, la organización inteligente y la voluntad de sacrificar intereses personales por el bien común. La historia de Lucrecia, Bruto, Horacio Cocles y Mucio Escévola se convirtió en un repertorio de heroísmo cívico que inspiró a revolucionarios durante siglos. George Washington conscientemente imitó a Cincinnato cuando renunció voluntariamente al poder militar después de la Revolución Americana.
Los jacobinos franceses se veían a sí mismos como nuevos Brutos, derrocando a un nuevo Tarquinio. El final de la República Romana en 27 a.C., cuando Augusto estableció el principado y se convirtió efectivamente en emperador, no destruyó estos ideales, sino que los convirtió en una crítica permanente de todos los gobiernos autoritarios posteriores. Durante el Imperio Romano, los escritores y filósofos continuaron celebrando las virtudes republicanas como un estándar moral contra el cual medir a los emperadores. Durante la Edad Media, las ciudades-estado italianas redescubrieron los textos republicanos romanos y los utilizaron para justificar su independencia de emperadores y papas. Durante el Renacimiento, humanistas como Maquiavelo analizaron la historia republicana romana para extraer lecciones sobre cómo mantener la libertad política en un mundo de tiranos. Incluso en el siglo XXI, cuando la democracia enfrenta nuevos desafíos de autoritarismo populista, surveillance tecnológico y polarización política, las lecciones de la República Romana siguen siendo relevantes. Su experiencia demuestra que las instituciones democráticas no se mantienen automáticamente, sino que requieren vigilancia constante, participación ciudadana activa y la voluntad de anteponer el bien común a los intereses partidistas. La historia de cómo una noche de horror en 509 a.C. se transformó en 500 años de gobierno republicano sigue siendo una de las demostraciones más poderosas de que la libertad política, aunque frágil y siempre amenazada, puede prevalecer cuando los ciudadanos están dispuestos a luchar por ella. La revolución que comenzó con el juramento de Bruto sobre el cuerpo de Lucrecia no terminó cuando cayó la República Romana. Continúa cada vez que un pueblo decide que merece algo mejor que la tiranía, cada vez que los ciudadanos exigen transparencia de sus gobernantes, cada vez que alguien arriesga todo por el principio de que el poder debe servir al pueblo y no al revés. En este sentido, todos somos herederos de aquellos romanos que hace 2500 años decidieron que la libertad valía cualquier precio, incluso la vida misma.